Hola, bienvenido a lección 17. 17 de verdad, no la prueba de listening. 17 es una de las lecciones que es más odiada por mis estudiantes. Y la verdad yo iba a cambiarlo porque la gente sale de la clase estresado y a nadie le gusta. Pero es necesario hacerlo. Entonces yo estaba buscando otra manera de hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es, te voy a mandar la lección 17 como es, porque es mucha información, pero lo que tiene que entender es la esencia, la idea. Entonces, hoy vamos a ver la idea tras la lección 17, a ver si este es suficiente. Um, por ejemplo, en español, hace mucho calor hoy, ¿verdad? ¿A ti te gusta aprender inglés? ¿Es cierto? Um, Hay mucha bulla, ¿sí o no? Esas confirmaciones que buscamos en inglés se llama tag questions. Tag es etiquete, entonces preguntas etiquetados. Entonces, por ejemplo, ¿te gusta el café? ¿Verdad? El verdad es el tag. ¿Ok? Ustedes dicen cierto o verdad. Es lo que vamos a aprender a hacer en inglés. Es sencillo, pero es complicado. Y al principio ustedes van a decir, ay, no le entiendo nada. Entonces vamos a hacerlo lentísimo. So, por ejemplo, you are Colombian. You are Colombian. ¿Cierto? Aren't you? Aren't you? So, you are, ¿ok? Entonces respondes con la primera, con el verbo, ¿ok? So, you are, pero en el negativo. Aren't, aren't, are not, aren't you, ¿verdad? ¿Ok? So, you are, aren't you? You are Colombian, aren't you? You are happy, aren't you? ¿Entienden? ¿No? Ok, otro. He is. He is your brother. Él es tu amigo. ¿Verdad? He is. Isn't he? Isn't he? Entonces el verbo repetido, puesto en el negativo, isn't, y hablamos de la misma persona. Él. He is your father. Isn't he? He is happy. Isn't he? ¿Ok? Entonces repetimos todo. Vamos. Ella. She is. She is your girlfriend. Isn't she? Entonces, she is. Ahí está el is. Isn't she? Isn't she? Esta es nuestra versión de verdad. ¿Es cierto? Isn't she? Lo que estamos repitiendo, en efecto, es el auxiliar. Y este es cuando las personas se confunden y se estresan. Porque en el futuro, cuando usamos otros auxiliares, será el auxiliar que estamos usando. Porque recuerdo, el verbo to be es un verbo y también es un auxiliar. En este caso, estamos repitiendo el auxiliar del verbo to be. Olvídalo. Vas a entenderlo más tarde. It is. It is hot. It is hot. Hace calor, ¿verdad? It is hot. Isn't it? Isn't it? It is. Isn't it? It is. Isn't it? Okay. Nosotros. We are. We are bored. Estamos aburridos. We are bored. Aren't we? Aren't we? Are not. Aren't we? Are not. Esta apóstrofe significa que quitaron la O. Aren't. Aren't we? We are bored. Aren't we? ¿Vamos bien? Ok. Ellos. They are.
They are esos covidiotas, okay? They are idiots. They are idiots. Aren't they? Aren't they? ¿Verdad? Aren't they? ¿Cierto? Aren't they? Idiots. Aren't they? ¿Vamos bien? Okay. Now, algo raro. Algo raro. I am sexy. Okay. Mira, tengo mis gafas sexys. Okay. I am sexy. Aren't I? Aren't I? Este es irregular porque I am debería ser am I not? Am I not? Y usan are. Es algo raro, ¿ok? Entonces hay que recordarlo. So, aren't I? So, I am sexy, aren't I? I am your teacher, aren't I? I am hot. Uf, en esta terraza. I am hot, aren't I? ¿Ok? Es raro. No tienes que entender porque tampoco lo entiendo, ¿ok? Siga las reglas como estas y recuerda esto como algo especial, ¿ok? So, am I not es aren't I. Am I not, aren't I. Especial. Ok, ya. Es el verbo o el auxiliar to be. Si queremos usar un verbo not to be, como to live, to walk, to talk, to paint, to cook, to play, todos los otros verbos, necesitamos usar otro auxiliar. ¿Qué auxiliar crees que vamos a usar? Claro, el do y does. Do es el auxiliar para los verbos not to be. Entonces, you live in Armenia, Kalarkar, Kimbaja. You live in Armenia. Don't you? Don't you? So, do es el positivo. Recuerda, todos los tags están en el contrario. Don't you? So, you live. Don't you? You live. Don't you? Don't you? No? Otro? Okay. You sing opera. You sing opera. ¿No es cierto? Don't you? You do? Don't you? Don't you? You like my glasses. A ti te gustan mis gafas, ¿verdad? Don't you? You like coffee. Don't you? ¿Ya lo entienden un poquito más? Manuel. He works at EDIC. Él trabaja en el EDIC. ¿Verdad? Doesn't he? Porque es tercera persona. Tercera persona. He works. Doesn't he? Doesn't he? He works. Does he work? He works at EDIC. Doesn't he? Recuerda que el auxiliar que usamos para preguntas. Does he work? Este es el positivo. Doesn't he? El negativo. Okay. He hates Sandra. No, not Sandra. Veronica. Veronica. He hates Veronica. Veronica. He hates Veronica. Doesn't he? Doesn't he? He does hate Veronica. Doesn't he? Doesn't he? Sandra. She studies very hard. Ella estudia muy duro. Muy duro. She studies a lot. Un montón. Doesn't she? Doesn't she? ¿Ves? She. Do, doesn't. Does, doesn't. Does, doesn't. She has black hair. Ella tiene pelo negro. She has black hair. Estás recordando de una tía o algo. Ella tiene cabello negro, ¿verdad? She has black hair.
¿Verdad? Doesn't she? Doesn't she? Llueve. It rains. It rains. Llueve mucho. It rains a lot in Armenia. It rains a lot. Doesn't it? Doesn't it? ¿Cierto? Doesn't it? ¿Vamos bien? Casi estamos. Casi estamos. We have. Nosotros tenemos. We have the best English teacher. Nosotros tenemos el mejor profesor de inglés. Don't we? Don't we? Don't we? Don't we? Yes, you do. Yes, you do. The best. The best. And they dance. They dance salsa. Don't they? They dance salsa. Don't they? Now, no lo tengo preparado porque es mucho, pero todas estas frases eran en el positivo, el afirmativo, y nosotros estamos usando el tag en el negativo. La cosa con este es que si declaras en el negativo, tienes que conformar en el positivo. Por eso tienes que estar un poquito despierto. Por ejemplo, they don't dance. Do they? They don't dance salsa. Do they? El desierto. It doesn't rain. It doesn't rain. Does it? Esa nada más. No te confundas más, ¿ok? Mejor es aprender la primera parte. Solamente para que sepan. El negativo al final es importante porque las cosas hacen así. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Ya está. Ya está. Tienes que repetir este video. Verlo unas veces. Y entender la esencia de la idea. Mira la copia a ver si lo entiendes. Hay una historia usando muchos tags. Esto no es la cosa más importante en inglés, pero como estamos en Armenia, todo el mundo, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, ustedes tienen la costumbre de buscar confirmación. Entonces tienen que por lo menos reconocerlo. Aunque no lo uses, reconoce que la persona es ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ok, bueno, suerte con él. No te estreses, ok. Regresa la próxima semana. La próxima semana mucho más bonito, ok. Los quiero. Chao.